Buen día. Continuando con este módulo de salud ocupacional, ya aclarada la situación, la teoría, la parte que discutimos en la clase anterior, vamos a continuar hablando sobre lo que es un programa de salud ocupacional, vulgarmente llamado hoy programa de seguridad y salud ocupacional o salud en el trabajo, programa de seguridad y salud en el trabajo. Un programa de salud ocupacional es tan solo un documento elaborado en conjunción con los responsables de la seguridad ocupacional en las empresas y la información que se recolecta de los trabajadores. Y ese programa solamente intenta planificar, organizar, hacer la ejecución y la evaluación de todas aquellas actividades que están relacionadas con la medicina preventiva, con la medicina del trabajo, con la higiene y seguridad industrial y aquellas actividades de protección del medio ambiente que puedan verse afectados por la operación industrial tendientes a preservar, el programa como tal, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con la intención última, en primera instancia, de evitar los accidentes de trabajo y en segundo lugar, evitar la presencia o ocurrencia de enfermedades ocupacionales. Es un trabajo grande, trabajo intenso, que conlleva tiempo en su elaboración, que en la primera instancia sería la aceptación por parte del empleador de levantar la información para hacer el programa de salud ocupacional. En segundo lugar, obtener la participación activa de los trabajadores en otorgar o dar o contribuir con la información necesaria para poder recolectar, armonizar la información de todos los eventos que pueden incidir en la salud de los trabajadores. Y en tercera instancia, la disposición del empleador en mejorar y mantener las condiciones de vida dentro de la organización, las condiciones de mantenimiento, de la instalación de los equipos, de la herramienta y por último de la capacitación de sus trabajadores en función de la seguridad y salud ocupacional. Para que tengan idea de cuál es la importancia de tener un programa de salud ocupacional. Entonces, para este fin, debe haber una persona que funja como coordinador del trabajo, que va a tener a su control, a su cargo, un equipo de trabajo con el cual se va a ir canalizando la obtención de la información necesaria para poder elaborar el programa y que debe asumir algunas responsabilidades. Por ejemplo, este coordinador es el que va a dirigir el programa, el que va a hacer la asesoría tanto a la gerencia como a los trabajadores o a los involucrados en la recolección de información. Es el que va a dirigir o a gerenciar la formación de las reglas, procedimientos y objetivos en la solución de los problemas de medicina preventiva, aunque no es médico, pero es la persona que tiene entre comillas, el conocimiento de qué es lo que se debe hacer. Todo ello con la intención de mejorar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Este coordinador va a supervisar, por supuesto, que se cumpla la política de salud ocupacional implementada por el empleador y que todos los miembros de la organización estén en su conocimiento y en su aplicación. En tercero, establecer cómo se va a verificar que se cumplan las actividades que están establecidas o planteadas en el programa de salud ocupacional. ¿Cuáles son esas actividades? El plan vacacional, las consultas de pre y post empleo, la consulta de pre y post vacaciones y la evaluación médica anual de los trabajadores. Además del plan, los planes de inspecciones de equipo, instalaciones, mantenimiento, conocimiento por parte de los trabajadores en cada una de las áreas de trabajo, además de verificar
que los trabajadores también tienen los equipos y materiales de herramientas para hacer su trabajo de una manera eficiente, eficaz y efectiva. También, como existen algunas situaciones dentro de la empresa que de repente pueden rayar o ir en contra del marco legal, entonces esta persona es la que va a tener el conocimiento o las herramientas necesarias para poder interpretar las leyes directivas u ordenanzas que citan de parte de las entidades oficiales en materia de seguridad ocupacional. Y por último, establecer campañas para motivar y divulgar las normas y conocimientos técnicos, simplemente para mantener un interés activo por parte de la población laboral en materia de seguridad y salud ocupacional. Es una situación que este último punto digamos que es el más difícil, porque toda empresa vive en función del producto que genera y cuando se detiene la producción para asistir a una charla, hacer unas simulaciones, un simulacro, hacer ejercicio, siempre eso va a traer una situación incómoda con los empleadores porque sienten que están perdiendo, están dejando de ganar porque la producción está detenida. Entonces ahí es donde viene la inteligencia del supervisor, el coordinador de este programa, en la elaboración del programa, en solamente ser puntual o no tomar a todo el mundo, sino parcelado y ser ágil en la información o saberla manejar para que se pierda el menor tiempo posible en los procesos de producción. Entonces, el empleador, por supuesto, es una parte importante en este proceso, puesto que él, en primera instancia, es la persona que es responsable por lo que sucede en la empresa. Y él es el que tiene el control de los insumos, herramientas y materiales de lo que existe en la empresa. Es el que tiene el control del personal. Es el que conoce cuáles son los sistemas, equipos, materiales, herramientas que tienen que estar activos en todo momento porque de ello va a depender la productividad de la empresa. Entonces, parte de esta guerra es que el empleador es responsable por la adquisición y entrega de los equipos de protección de seguridad a los trabajadores. Y claro, para eso tiene un personal, va a tener personal dedicado a este menester para llevar el control de los equipos que se adquieren, los equipos que se entregan, los equipos que se sustituyen y en qué condiciones están los equipos que fueron entregados y sustituidos. El empleador al mismo tiempo, él es el líder del programa de salud ocupacional. Él es el que, porque él es el responsable, y ya lo he dicho en varias oportunidades, el empleador es responsable de la seguridad y salud de cada trabajador. Y entonces, como el programa es de la empresa, él es el líder en la aplicación, en la revisión, en la prosecución o en el mantenimiento de ese programa. Y para ello tiene que comenzar a motivar a su personal en cumplir con las normas de salud ocupacional, en asistir a la charla, en formar parte activa de la vigilancia de las condiciones de los espacios de trabajo, de los equipos, de las herramientas, de los equipos de protección personal. O sea, el trabajador es parte activa, pero el empleador tiene que motivarlo y que debe haber una conexión entre uno y otro. En primera instancia, el empleador es responsable en la salud ocupacional. Entonces tiene que hacerle entender al trabajador de su preocupación en que el trabajador esté sano siempre, no porque produzca, sino que a él le interesa que esté sano porque es menos problemático para la empresa. Entonces el empleador también es responsable de verificar el avance en la elaboración del programa, el avance en la aplicación del programa, el avance de la supervisión de la ejecución de los programas y de las actividades y llevando, por supuesto, los controles estadísticos necesarios que indiquen la cantidad de lesionados, la cantidad de enfermos,
que participen de manera activa en los resultados de las reuniones de los comités de seguridad y salud en el trabajo, que verifique que se cumplan con las metas, con las instrucciones que él como empleador está dando en materia de seguridad y salud ocupacional. Y por supuesto, con esa actitud, él está de manera directa o indirecta, tiene que estimular la participación de cada miembro de la empresa en función del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral. Por supuesto, el trabajador es la figura principal de la empresa, porque es el que ejecuta los procesos de trabajo, los procesos de mantenimiento, de reparación y los procesos productivos con los equipos, materiales y herramientas que el empleador le suministra, pero al mismo tiempo está recibiendo como parte de esta situación de seguridad los equipos, implementos, herramientas que le ayuden a, entre comillas, controlar o minimizar los probables efectos de los elementos externos que pueden afectar su salud, como uso de los protectores auditivos, como uso de las gafas y las lentes de seguridad, uso de las mascarillas, uso de los guantes, los cascos, las botas, los arneses de seguridad o la eslinga, en caso que sea necesario estar en suspensión. Entonces, el trabajador tiene una obligación real y moral para seguir y cumplir con las normas de seguridad, porque de lo que él haga, lo haga bien o lo haga mal, su salud está en vilo. Si no cumple con las normas de seguridad, hay una alta probabilidad de que resulte afectado por un accidente de trabajo. Al mismo tiempo tiene que cumplir cuáles son las normas y los procedimientos que están establecidos por la organización, porque el empleador tiene que verificar que el trabajador sepa qué va a hacer, porque él, repito, él es responsable por la salud ocupacional de sus trabajadores, el empleador. El trabajador también tiene que informarle a sus superiores o al coordinador de seguridad laboral, eso sí existe, en las afectaciones o desviaciones de la norma de los espacios, equipos, materiales, herramientas de trabajo que pudiesen generar un accidente o provocar una enfermedad ocupacional. Y, por supuesto, él debe, en función de todo lo que estamos hablando hasta ahorita, es la primera persona que debe trabajar de una manera activa en procurar cumplir con las normas de seguridad. Y para ello, para poderlo hacer, tiene que asistir a las charlas, a los talleres, simulaciones, a los cursos, todo lo que tenga que ver con materia de seguridad o de salud ocupacional, él tiene que participar de una manera directa y activa, porque es su salud la que está en juego. Entonces, la salud ocupacional en primera instancia tiene que ver con la higiene ocupacional, que simplemente lo que nos permite es diagnosticar cuáles son esas situaciones que pudiesen afectar la salud de los trabajadores en función del control de la higiene, y que me va a permitir de una u otra manera, ya sea directa o indirecta, el control de los riesgos o afectaciones laborales hacia los trabajadores. La seguridad industrial tan solo lo que hace es definir cuáles son las normas que se deben cumplir en el manejo, operación de los equipos, insumos, almacenes, talleres, simplemente con la intención de prevenir los accidentes de labor. Y la medicina del trabajo simplemente lo que intenta es controlar. Y aclaro, un médico no es médico, la empresa no puede contratar un médico porque es médico para que atienda a los trabajadores. No debería, porque para eso existen médicos ocupacionales o médicos del trabajo, también se les llama, que son personas que tienen el conocimiento para poder evaluar y atender a los trabajadores en función del puesto de trabajo que ocupan. O sea, no es lo mismo. Si yo tengo un taller donde se genera mucho ruido, el médico ocupacional va a centrar sus medidas en protección auditiva o calor o manejo de peso. O sea, tienen áreas específicas y cada médico ocupacional sabe y conoce a qué está expuesto el trabajador
por cada tipo de puesto de trabajo. De hecho, cuando una persona va a un médico ocupacional para ser evaluado, la primera pregunta no es qué tiene, sino qué puesto de trabajo ocupa. En función de esa pregunta o de la respuesta que al trabajador, ya el médico ocupacional tiene una batería de probables afectaciones por ese puesto de trabajo. Y entonces va directo al foco del problema. Existe el ambiente de trabajo que puede ser en primera instancia no saludable, que es lo que normalmente conseguimos. Eso puede ese espacio no saludable puede generar una condición que genere una enfermedad laboral que va a requerir de un médico ocupacional para que efectúe un diagnóstico. En función de lo que está haciendo, va a generar un tratamiento para intentar obtener la cura de ese trabajador. Con lo cual, al finalizar el tratamiento y lograr la cura, vamos a obtener una persona, entre comillas, saludable. Si no mejoro las condiciones del ambiente de trabajo, vamos a seguir en el mismo circuito todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha evaluado el espacio de trabajo. Si un espacio de trabajo no saludable siempre va a generar condiciones que van a afectar la salud del trabajador. Si yo tengo ahora un ambiente no saludable que va a generar una enfermedad, se hace igualito, hago un diagnóstico, ejecuto un tratamiento y una cura y obtengo una persona saludable, pero cuando yo reconozco y evalúo el problema a través de un médico ocupacional, genero un ambiente de trabajo saludable y voy a tener personas saludables que se van a enfermar, pero ya reconozco cuál es la condición que existe. Y entonces me toca ahora es que trabajar no con el espacio, sino con el hombre. Porque cuando yo reconozco el espacio de trabajo laboral que no está sano y hago un ambiente de trabajo saludable y se presenta una enfermedad, no es por el espacio, es porque la persona no está cumpliendo con las instrucciones, no está usando los equipos de trabajo adecuados, se está exponiendo de manera innecesaria. Entonces ahí hay que tomar otra vía de acción que va a depender de la responsabilidad del empleador. Entonces, la higiene ocupacional, haciendo compendio de todo lo que hemos hablado hoy, es la ciencia o un arte que está dedicado a la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores medioambientales o estresantes que surgen en el lugar del trabajo que pueden causar una enfermedad ocupacional. No es una enfermedad, es una enfermedad que está relacionada con el trabajo que ocupa el trabajador. Un deterioro de la salud y bienestar en función de esta enfermedad que ha sido detectada, incomodar o causar ineficiencia entre los trabajadores y los miembros de una comunidad de trabajo. Entre los factores de riesgo ocupacional existe la probabilidad de sufrir un suceso, que es el riesgo. El peligro es el grado de exposición en una actividad donde surge la inminencia a sufrir un accidente o la probabilidad de sufrir un accidente. Y el riesgo ocupacional, que son estas tres definiciones que son importantes y que tenemos que entenderlas. El riesgo ocupacional está solo la probabilidad de que una persona sufra un accidente o se contagie de una enfermedad durante la realización de una actividad laboral, no necesariamente con vínculo contractual. Ese último frase, no necesariamente con vínculo contractual, porque hoy en día hay muchas personas que son, entre comillas, contratadas, pero no existe contrato. Me explico. Yo soy albañil y me contrataron para levantar 2 paredes o 4 paredes. 2 columnas, 2 vigas y 2 columnas y paredes. A mí me están contratando para hacer un trabajo. No hay relación, no hay contrato firmado, sino me están contratando de boca. Y yo, que soy el albañil, yo voy a traer a 2 o 3 ayudantes, que tampoco lo estoy contratando, o sea, no hay un papel escrito, no hay un contrato formal, sino un contrato de boca, que te contrato por 3 o 4 días para que
batas concreto, que digo, cargues piedra, arena, agua y va a preparar el concreto y me traiga el concreto para yo pegar los bloques, o para vaciar las columnas, o para armar las cabillas, las vigas. Y entonces te contrato durante un tiempo definido. O sea, no hay un contrato. Entonces a esa persona lo que le suceda es a su riesgo. Un riesgo profesional, según la definición, es la posibilidad o la probabilidad de sufrir un accidente ocupacional o una enfermedad ocupacional en y durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente. Voy a regresar con la lámina anterior, ¿verdad? Decía sin vínculo laboral, en cambio aquí no. Aquí tengo un riesgo profesional, hay un vínculo laboral. Hay un compromiso por parte del empleador en proteger a su trabajador. En el artículo 78 de la LOCIMAP dice que las prestaciones dinerarias del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo se corresponden a los daños que ocasionen las enfermedades ocupacionales o los accidentes del trabajo a una trabajadora o a un trabajador afiliado, los cuales se clasificarán de la siguiente manera. Me voy a detener aquí. ¿Qué sucede? Hay diferentes grados de accidente o de enfermedad ocupacional, uno más grave que el otro. En función de la gravedad va a causar un daño mecánico o físico al trabajador que le va a impedir seguir trabajando. Entonces, en función de esta situación, de que existe un vínculo laboral, el trabajador va a recibir una compensación monetaria. Y entonces, si sufre una discapacidad temporal, una discapacidad parcial permanente, una discapacidad total permanente para el trabajo habitual o una discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de trabajo, o la gran discapacidad. Son las 5 discapacidades que cita. Cada una de ellas tiene un grado de compensación. Capacidad temporal o parcial permanente te dan días de reposo mientras el cuerpo se recupera, se sana y puede reintegrar el trabajo. Pero la total permanente, la absoluta permanente y la gran discapacidad implican que la persona no puede regresar al trabajo porque tiene alguna discapacidad mecánica, física o biológica que le impide seguir trabajando. Entonces, o la muerte, que es la última, por supuesto que está muerto, ya no se sabe que no puede trabajar. Entonces, para determinar un análisis de la falla, vamos a determinar la confiabilidad de ese riesgo. Existen varios métodos. En donde uno puede intentar determinar, desde el punto de vista estadístico, cuál es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o un accidente que puede afectar la salud de los trabajadores. En este caso, como estamos hablando de seguridad laboral, se puede conocer esa probabilidad utilizando la probabilidad o la distribución de Poisson, el cual tan solo es una aproximación de la distribución binomial cuando mu o lambda es igual a n con p, donde n tiene que ser mayor a 20 y p tiene que ser menor o igual a 0,25. Vamos a tratar de hacer un ejercicio ahorita. Aquí tengo la cantidad de accidentes que han ocurrido, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, los días estadísticos que se han llevado, o sea, 21 días sin accidente, 18 días con un accidente, 7 días con 2 accidentes, 3 días con 3 accidentes y un día con 4 accidentes, o un día entre 4 accidentes. Aquí tengo el cálculo de la frecuencia. Entonces lo que hago es decir, la sumatoria de los accidentes son 50 y la sumatoria de F por X me da esta que está aquí. O sea, 1 por 18, 18, 2 por 7, 14, 3 por 3, 9, 4 por 1, 4. Y aquí tengo la sumatoria me da 50 y esta sumatoria me da 45. Entonces saco el promedio ponderado
que sería mu, que es igual a lambda, que es la sumatoria de f de x, que es 45, entre la sumatoria de todos los accidentes. Eso implica que el promedio ponderado es 0,9. Como 0,9 es menor que 5, aplico Poisson. Y Poisson me dice que la cantidad de accidentes va a ser igual a epsilon a la menos mu por mu a la x entre el factorial de x. Entonces, como yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurran dos accidentes, entonces pongo aquí e a la menos 0,9 por e a la menos 9 a la 2, que es la cantidad de accidentes que quiero, entre 2, que es el factorial de x, 2 factorial, me da 0,405. Eso quiere decir que la probabilidad de que ocurran dos accidentes es de 40,5%. Es una probabilidad alta. Entonces hay que ver por qué están ocurriendo accidentes o cuáles fueron las razones de estos accidentes para intentar corregirlo, para intentar, por supuesto, disminuir la frecuencia de accidentes. En esta empresa laboran 1.100 trabajadores. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurran exactamente 5 accidentes el mismo día? Entonces, aquí tengo la probabilidad de que el accidente es 1 entre 365 días. La cantidad de trabajadores sería 1.100. La cantidad de accidentes que yo espero que ocurran en el mismo día son 5. Y entonces aplico la fórmula que vimos hace rato. Ya tengo el valor de lambda, que tiene que ser menor que 5, que es lo que yo quiero. Como es menor que 5, aplico Poisson y me dice que la probabilidad de que ocurran 5 accidentes el mismo día son 10,15%. Es una probabilidad alta pero baja. Entonces, en el artículo 79 dice la discapacidad temporal es aquella contingencia que sufre el trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional que lo imposibilita a trabajar por un tiempo determinado, o sea, un tiempo finito. En este caso, el médico ocupacional le da un reposo, el médico cuando va a Seguro Social le da un reposo por una lesión que a veces sufre. El artículo 80 habla sobre la discapacidad parcial permanente, que es aquella que a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional genera en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor al 67% de su capacidad física o intelectual. ¿Quién determina esta discapacidad? El médico que lo está evaluando. En función de la lesión que tenga la persona, o sea, si yo tengo 2 brazos, los muevo los dos al 100%, pero si me queda, tengo una lesión en el codo derecho, los brazos tienen voy a poner 3 partes, las manos, el antebrazo y el brazo. Entonces tengo 6 componentes. Si yo divido 6 componentes 100 entre 6, si yo tengo 6 componentes y se me dañó uno, se va teniendo un sexto, 1 entre 6, ¿cuánto me da? 0,30 y tanto. Voy a sacar aquí la calculadora rápidamente para no decir mentira. 1 entre 6. 1 entre 6. 0,16%. O sea, todavía tengo una discapacidad temporal. Tengo la discapacidad total permanente, que es una contingencia en donde la lesión supera el 67% de la capacidad física o intelectual que pueda tener la persona y que le dificulte o le impida el desarrollo de su actividad laboral como tal. Estos son tres definiciones que tienen que ver con los accidentes de trabajo, el tiempo que va a estar, que puede estar sin poder trabajar. Tengo la discapacidad absoluta permanente, que es una consecuencia donde la disminución de la capacidad que tiene la persona está por encima del 67%, que le impide elaborar cualquier tipo de actividad laboral. Y tengo la gran discapacidad, que
que lo que le limita al trabajador a hacer cualquier cosa y que va a depender de otra persona para poder actuar. Por ejemplo, una persona que queda sí, descerebrado, voy a poner un ejemplo, descerebrado, necesita que otra persona le alimentan, lo bañan, lo evitan, lo llevan al médico, porque la persona no puede hacer nada, está indefensa por completo. En función de estas estas discapacidades, el empleador debe cotizar mensualmente en función de su nómina un porcentaje de dinero, una cantidad de dinero. Entonces en el artículo 94 dice que se fijan las tasas que tiene que cotizar el empleador al sistema de seguridad social en función de las diferentes clases de riesgo. Y tengo aquí 5 clases de riesgo: el valor mínimo, el valor máximo y el promedio. Aquí tengo las 5 clases de riesgo: mínimo, bajo, medio, alto y máximo. En el artículo 95 dice que la prima que va a pagar los empleadores al sistema se establecerá multiplicando el total del monto de salarios que paga la empresa, semanal, quincenal o mensual, en este caso mensual, multiplicado por el grado de riesgo que le ha sido asignado a la empresa. Cada empresa tiene, en función de su proceso productivo, está clasificada desde el 1 hasta el 5. Y adicionalmente a ello, por esa cantidad de bolívares que tiene la empresa va a ser multiplicado por 5,75 dividido entre 10.000. Disculpe, vamos a ver cómo se calcula esto. Yo tengo el monto de la prima a pagar desde el total de la nómina multiplicado por el grado de riesgo por 5,375 dividido entre 10.000. Eso quiere decir que si la empresa tiene 101.000 bolívares mensuales, lo multiplica por 64 y lo multiplica por 375, lo divide entre 10.000, y eso quiere decir que la empresa mensualmente debe pagar 125.677,49 bolívares, cuando el dólar costaba 36,68 bolívares. Quiere decir que de repente hoy tiene que pagar más. Aquí tengo otra empresa, otro ejemplo. Esta empresa tiene la nómina mensual, es 1.256.000, tiene el mismo nivel de riesgo, pero va a pagar 42.236, que son 1.556.509,37 dólares mensuales, cuando el dólar estaba en 36,68. O sea, hoy está en 52, creo, 52, 53. O sea, esto es el doble, o sea, está pagando casi 3 millones de bolívares, 3 millones de dólares mensuales. Entonces, según la definición, el medio ambiente de trabajo es el espacio donde el trabajador cumple las funciones para las cuales fue contratado y en donde se encuentran, además de otros trabajadores, hay equipos, materiales, insumos, está la afectación de la temperatura, de la contaminación del medio ambiente, que de una u otra manera van a incidir en la salud física y biológica del trabajador. Y por ello es necesario entonces identificar cuáles son los probables factores de riesgo al cual están expuestos los trabajadores de manera individual, por puesto de trabajo, por espacio de trabajo, y en función de ello determinar y aplicar las acciones de prevención, preparación y mitigación en función o en provecho de la salud del trabajador, con la intención de intentar disminuir al máximo la cantidad de contaminantes, la cantidad de accidentes o la cantidad de enfermedades ocupacionales que se pudiesen generar por espacios de trabajo. Entonces yo tengo los contaminantes, que tengo materia química, en su forma molecular son los gases, que procedan o no de la evaporación. Tengo gases y vapores. En su forma de agregado tengo los sólidos, que pueden ser polvos o humos, que pueden ser
términos o de origen mecánico. Tengo los líquidos, tengo la energía física, que son los mecánicos, como el ruido, las vibraciones, los térmicos, el calor y el frío, los magnéticos, los ionizantes y no ionizantes, y tengo los biológicos generados por los seres vivos. Cada uno de estos elementos va a incidir de manera directa o indirecta en la salud del trabajador. Salud mental, salud física o salud orgánica. Entonces va a depender de qué normas, qué instructivo, qué información se maneja en la empresa para intentar disminuir la exposición de sus trabajadores. Los riesgos se clasifican, ya los conocemos como los 5 elementos principales: químico, físico, biológico, de carga física, mental, factor de inseguridad y saneamiento básico. Los riesgos químicos, por supuesto, tienen que ver con todo el material químico particulado o granulado que esté en el ambiente y que de una manera pueda afectar la salud por el contacto directo, por inhalación. Listo. Y pueden ser los aerosoles, polvo, fibra, neblina, humo o metálico, los moleculares como gases y vapores. Según la acción física pueden ser corrosivos, antiasfixiantes, narcóticos o sistémicos. Y según la ruta de entrada pueden ser respiratoria, contacto directo con la piel, a través de otro producto que se lo respire, se lo tome, se lo trague, o parenteral. Los riesgos físicos son aquellos en los cuales el trabajo está de manera directa con ellos, pues el ruido, las vibraciones, el calor y el frío, la eliminación inadecuada o adecuada, las reacciones ionizantes y no ionizantes. Y tengo los riesgos biológicos que se generan a través del contacto con seres vivos, organismos vivos que no han sido procesados por el hombre. Los más conocidos son los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos. Tengo los relacionados con la seguridad industrial, como la condición de las instalaciones, caída a diferente nivel, incendios, explosiones, electrocución, accidentes de transporte. Con respecto a la maquinaria, que quedó atrapado por haciendo el mantenimiento o correcto manejo o inadecuada operación, por falla de maquinaria, el uso inadecuado de herramientas, o porque le cae o porque lo golpea de manera igual, o el diseño que pueda tener la herramienta. Voy a poner un ejemplo sencillo. Se compró hojas de cegueta de tercera categoría y la cegueta se utiliza para corte de tubo o corte de una cabilla, por decir algo. El trabajador tiene una cegueta cuyos ejes de fijación de la hoja de cegueta no están alineados y la cegueta siempre queda como unos 5 grados de inclinación fuera del marco de la cegueta, lo que obliga que el doctor tiene que trabajar a intentar alinear en vertical la hoja de cegueta, y el marco de la cegueta está desalineado. Ese corte, esa posición que tiene la cegueta está causando doble esfuerzo en la muñeca, en los dedos, en el codo y en el hombro, porque tiene que hacer, además el empuje mecánico para cortar la cabilla, tiene que mantener un esfuerzo mecánico hacia la izquierda para intentar sostener la verticalidad de la hojilla o la hoja de cegueta. Cuando el corte vamos a suponer que esté a 3/4 de la cegueta, del grueso de la cabilla, y el movimiento no sea el ángulo indicado o el lado que debería estar, y lo forza hacia la verticalidad del marco de la hoja de la cegueta va a generar un movimiento de presión sobre la cara de la cabilla y puede truncar o frenar la hojilla, y el impulso mecánico que tiene el codo del trabajador hacia abajo va a generar que la hoja de cegueta haga un arco porque está frenada, y la hoja de cegueta se parta en pedazos, porque la hoja de cegueta es frágil, entre comillas, y va a salir como cuchillos y puede herir a otro o a otros trabajadores, además de que
en el impulso, como quitar el freno de manera lenta porque la hoja de la cegueta se rompió, la mano del trabajador va a bajar de manera brusca y se va a conseguir el otro pedazo de hoja de cegueta al frente y se lo va a enterrar en la mano. Entonces puedo tener uno directo y puedo tener uno o dos de manera indirecta. Vean cómo se evalúa un accidente. Entonces, la carga del trabajo son todos el esfuerzo mecánico muscular que realiza el trabajador, y ya le acabo de explicar uno, el de la cegueta cortando una simple y vulgar cabilla, que va a depender de cuál es el esfuerzo muscular que hace el trabajador, sea de pie, sea agachado, sea con la espalda doblada hacia adelante, sea mirando hacia arriba o mirando de lado, con una pierna arriba y otra abajo, o subiendo o bajando escaleras con un peso. Eso implica que voy a tener un esfuerzo muscular mientras levanto la pieza o mientras estoy haciendo el proceso inicial, y es más, tengo un esfuerzo muscular dinámico cuando estoy ejecutando una acción. Por ejemplo, caminar con un saco de arena en el lomo, tengo un esfuerzo muscular estático cuando me lo subo al hombro. Cuando me equilibrio y arranco a caminar, tengo un esfuerzo muscular dinámico, donde voy llevando y estoy haciendo, en este caso que llevo un saco de arena que pesa de 25, 28, 30 kilos, llevo la espalda o la columna vertebral semi-arqueada y tengo un peso mecánico en los pies, en los tobillos, en la rodilla, en la cadera y en la columna vertebral. Más el esfuerzo del hombro, del brazo, que va sujetando el saco de cemento para que no se caiga del hombro. Entonces tengo todo ese esfuerzo mecánico, dinámico, estático, va a incidir en la salud mecánica del trabajador. Además de eso, influye otra cosa: la edad, el sexo, la condición física o el nivel de grado de salud que tenga la persona ese día. Yo puedo tener 30 años siendo albañil, pero en los primeros años me enfermé porque no tenía la complejidad mecánica y física para hacer el trabajo. En el año del central tuve la fortaleza física, pero llegó en la tercera etapa, ya mi condición física ha ido decreciendo, porque soy adulto mayor, entonces tengo menos fuerza, menos resistencia mecánica, menos resistencia respiratoria, más dificultad circulatoria de sangre, que va afectando de una u otra manera la salud del trabajador. Adicionalmente a ello, ¿cuáles son las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo? En cuanto a luz, postura, la tensión, el manejo de carga, el peso y la forma de la carga. Con el ejemplo que le doy ahorita del cemento, del trabajo que carga un saco de cemento, ¿cuánta distancia que manejó? ¿Fue en plano? ¿Fue en bajada? ¿Fue en subiendo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es el peso? ¿Cómo lo levanta? ¿Cómo lo baja? ¿Cómo lo agarra? ¿Cómo lo sujeta? ¿Qué tipo de protección respiratoria o de equipamiento tiene la persona? O sea, son factores que de una u otra manera no se ven. Por ejemplo, vayan ustedes a una panadería, sencillo, y díganle a la persona que les venda, qué sé yo, una bolsa de 30 panes. La persona agarra una bolsa y la sopla o la hace, y la bolsa se abre. La va a sujetar frente al envase o al cajón donde están los panes. Y va a agarrar una pinza metálica y ahí va agarrando los panes. Pero el trabajador no está derecho. Tiene que doblar la espalda hacia adelante porque el depósito donde están los panes le llega a mitad de pierna. Pero lo que sí que los panes están arriba, los panes están por debajo de ese nivel. Entonces tiene que meter la mano y levantar el pan. ¿Cuántas veces repite el movimiento? Si usted pide 30 panes, lo va a hacer 30 veces. Segundo, va a poner la pinza, va a levantar la bolsa, la va a anudar y la va a levantar. ¿Cuánto pesa la bolsa de pan? Relativamente no pesa nada, sí es cierto. Pero ese peso liviano implica que el trabajador tiene que agarrar con una mano y hay un esfuerzo en la muñeca, un esfuerzo en el codo, un esfuerzo en el hombro, un esfuerzo en el cuello, para
colocar la bolsa sobre el mostrador. Vayan viendo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos principales de la salud? Primero, el trabajo. En la ejecución del trabajo se modifica el medio ambiente donde se trabaja. Veamos esto aquí. Aquí tengo una mina. La persona entra a la mina y cuando está picoteando está levantando polvo. Si no tiene el equipo respiratorio adecuado, se va a tragar todo el polvo. Además, como una mina necesita una luz, una linterna para ver por dónde ve y qué es lo que está cortando. Si dentro de la mina se genera una explosión, porque necesitamos, la piedra está muy dura, va a haber siempre, durante mucho tiempo, polvillo en suspensión, además de que el sonido afecta a los sistemas auditivos de la persona. Una vez que se hace la explosión, hay que palotear, hay que entrar a la mina sin luz, con linterna, de repente agachado, palotear y rellenar carriles para empujar estos carriles afuera de la mina. Entonces, hay diferentes factores de riesgo. En este caso hay 7: mecánico, físico, químico, biológico, psicosocial, social y moral, disculpen, que pueden tener un efecto negativo en la salud del trabajador dependiendo de la condición del equipo, condición de los espacios, condición de la protección personal que tenga el trabajador, dependiendo de los conocimientos, habilidades y destrezas que tenga el trabajador para hacer su trabajo. Y que de una u otra manera va a afectar su equilibrio físico, mental y social. Porque este trabajo que estamos como ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, echando pico, empujando, llevando y tanta, de una manera el trabajador se fatiga, se cansa, se agota y puede generar situaciones de accidente o de enfermedad ocupacional. Entonces, puede tener un efecto positivo o puede tener un efecto negativo, que de una u otra manera se requieren la implementación de medidas de prevención para minimizar este efecto negativo y al mismo tiempo favorecer las condiciones positivas en función de la salud y la protección del trabajador. Entonces, el sitio de trabajo es el sitio clave para poder desarrollar las estrategias en función de la seguridad y la salud del trabajador. Entonces nosotros tenemos que lo primero que tenemos que hacer, evaluar es el espacio de trabajo, dónde el trabajador hace su trabajo, en qué condiciones, con qué equipo, con qué material, herramientas, insumos, porque eso es lo que va a permitir saber, yo tengo el hombre que ejecuta un trabajo y ese trabajo va a afectar de una u otra manera la salud del trabajo. Entonces este triángulo, el hombre, el trabajo, salud. Si el hombre no cuida su salud, no puede hacer trabajo. Pero si el hombre hace trabajo y no se cuida, va a afectar su salud. Entonces este triángulo de aquí es importante entenderlo. Entonces, ¿por qué se promueve la salud? Porque si no hay trabajadores, no se ejecuta el trabajo. Puede ser que hayan trabajadores, pero si las condiciones en las cuales no se hace el trabajo no son adecuadas, los equipos no son adecuados, las herramientas no son adecuadas, entonces eso va a afectar de una manera directa o indirecta la salud del trabajador y va a requerir de la sustitución pronta porque el hombre disminuye su capacidad productiva porque está enfermo, porque está lesionado, además de que las condiciones de enfermedad afectan también su motivación laboral porque lo agota además que está agotado físicamente, lo agota mentalmente y entonces el hombre no rinde lo que no rinde lo que debe rendir. Por eso es que es importante que el empleador entienda que debe proteger la salud del trabajador porque mejor está el trabajador de salud, mayor es la productividad. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que evaluar es el ambiente de trabajo, porque en función de las condiciones de este ambiente de trabajo habrá mayor o menor productividad. Entonces tenemos las técnicas de trabajo, las técnicas para prevenir esta situación es cuál es la seguridad que existe en el espacio de trabajo, qué equipos, qué herramientas que existen, cuáles son los controles, cuáles son las mediciones que se hacen, cuáles son las normas
de higiene que existe entre los trabajadores y que la empresa o la organización la está inculcando o intentando activar. ¿Qué evaluaciones médicas se hacen a los trabajadores en pre y post vacaciones, pre y post empleo? ¿Cómo son vistos los trabajadores por parte del empleador desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo? ¿Cuáles son las formas en las cuales se ejecuta el trabajo de una forma armónica? O sea, si hay adecuada iluminación, ventilación, equipamiento, mantenimiento, protección del trabajador. Entonces, la seguridad en el trabajo simplemente lo que intenta es establecer algunas técnicas para minimizar o reducir las consecuencias de accidentes en el trabajo, basándose principalmente en evaluar cuáles son las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo. Hay algunas técnicas analíticas, por ejemplo, la detección, análisis y evaluación de los riesgos. Simplemente una información que se tiene, o se obtiene simplemente para decir dónde hay situaciones que pudiesen generar una lesión al trabajador. Aquí tengo el análisis estadístico de siniestralidad, el análisis del puesto de trabajo, inspecciones de seguridad. Este análisis estadístico ya lo vimos hace rato. Posteriormente, si ocurre el accidente, entonces nos toca ahora que investigar qué, por qué, cuándo, cómo, a quién y dónde ocurrió el accidente. Y en función de este castigo, tenemos que notificar y registrar el accidente en las primeras, de acuerdo a los CIMA, en la primera hora de ocurrencia del accidente hay que notificar a la INSACEL. Y tenemos 24 horas para hacer la investigación, redactar el informe y entregárselo por parte del empleador a INSACEL de manera presencial. Existen unas técnicas operativas en donde, por ejemplo, seguridad en el diseño de la instalación y los puestos de trabajo. Eso implica que tenemos que contratar a una persona que conozca cómo diseñar una instalación adecuada al proceso de trabajo y que conozca qué equipos son los adecuados para hacer ese tipo de trabajo. Adecuada planificación de los métodos en los cuales se ejecuta el trabajo. O sea que hay que sentarse con cada trabajador, escucharlos, cuál es el procedimiento de hacer el trabajo y entre todos hacer un solo procedimiento seguro que sea igual para todos. En tercero, colocar las señales de seguridad adecuadas al entorno donde se hace el trabajo. Y por último, establecer cuáles son los equipos de protección adecuados para cada puesto de trabajo. Ello implica que tengo que contratar a los trabajadores de acuerdo a la selección del trabajo que se está haciendo. O sea, no puedo contratar, si yo trabajo en carpintería, tengo que contratar carpinteros, no soldadores, porque son carpinteros. Verificar que el trabajador tiene la formación y el conocimiento adecuado para hacer ese trabajo. Y por último, evaluar de una forma periódica los riesgos en los procesos de trabajo en función de la estadística, inspecciones, evaluaciones, interrogatorios, de lo que se está haciendo. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la llave. Lao Tzu. Tengan todos muy buen día. Cuídense.